Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Son las 8:23. Ya estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la primera emisión del noticiero de Sinaloa, arrancando la semana lunes 6. Es apenas lunes y apenas 6 de marzo. Bueno, para los que esperan quincena tendrán que esperar un largo tramo, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos ya listos, ya les comentábamos el tema, saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros y por supuesto buenos días para el auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia, que hoy lunes nos escuchan, todo mundo tiene que chambear el lunes, no se hagan, todo mundo, saludos. Híjole, ya sabemos. Bueno, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Es un gusto estar con ustedes en la mesa, Víctor, iniciando semana. Muchachos de la producción, un saludo, por supuesto, y desde luego a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, amigo, que hay mucha gente con nosotros. Atentamente ahí. Eso es. Bueno, el tema educativo está en los medios, está en la discusión en diferentes sectores y espacios públicos y privados. Y bueno, este es otro tema que tiene que ver con la educación. El director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública hizo algunos comentarios en un foro este fin de semana que ha levantado mucho revuelo. Dijo en pocas palabras que los empresarios deben sacar, voy a textual, las manos de la educación del país para que impere la visión de la izquierda. Eso es lo que está planteando, así para no alargarnos mucho en la introducción. Y la pregunta que hacemos es que entonces debe desaparecer la educación privada y debe el gobierno hacerse cargo totalmente de la educación. Y la iniciativa privada debe sacar las manos de la educación en el país. Todo comenzó por los contenidos de los libros de texto, pero ha ido escalando también este tema. Jesús, vamos contigo. No, y lo más interesante es que hay voces en México que aplauden esta postura. Hay, por supuesto, quienes la critican airadamente, pero mira, a mí me gustaría primero explorar un tanto en el personaje. ¿Quién es quien lo propone? ¿Quién es quien lo dice? Es un doctor en ciencias, en filosofía hispánica por la Complutense de Madrid, que está de funcionario público ahora. Se llama Marx. No sé que Marx Arriaga tiene un doctorado en la Complutense de Madrid. Bueno. Es catedrático en universidades del país. Sí. Es egresado también de la licenciatura en historia por la UAM, por la Metropolitana, la Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Sí. Bueno, pero tiene el nombre, y ahí te va para que te vayas ubicando, ¿no? Sí. De este pensador y filósofo alemán, el padre del materialismo histórico y el padre del comunismo, y de ahí su ideología cargada del pensamiento de ultra izquierda, donde lo privado es completamente malo, y entonces él, fiel a su postura, ¿no?, cree en esto de que no debe haber la iniciativa privada estar en la educación para nada, porque no, tiene que ser el Estado quien controle, no nada más eso, también me imagino, ¿no?, que en sus postulados estarán los medios de producción, la educación y todo lo que se pueda controlar. Pero este asunto se está complicando mucho porque él ha dicho que ya el gobierno federal va a considerar ilegales los contenidos de colegios particulares cuyos directivos o maestros de pronto piden libros o textos, complementarios a los textos oficiales. Dice, no, esto ya no será legal, no será reconocido por el gobierno. Vamos contigo abriendo la mesa, Juan. Sí, siempre he dicho que para criticar algo hay que conocerlo. Claro. Me tuve que chutar 3 entrevistas de una hora y media cada una del señor Marx Arriaga, y en verdad lo que puedo decir es descomunalmente ideologizado este amigo. Dice que la educación en México está enfocada a la productividad y al consumismo y que debe desaparecer eso, que tenemos que ver más por los valores de la sociedad, sociales, incluso habla de comunismo, habla él en sus entrevistas, ahí se las comparto si quieren. El amigo es altamente ideologizado e incluso él dice que leer es para las élites una manera de controlar a las personas. Dice que las élites están controlando a los pobres, así dice, y a las clases oprimidas más bien,
a través de la lectura. Así es. Este tipo es el encargado de educar a nuestros niños, ¿no? Bueno, no de educarlos, sino de poner los contenidos educativos en las escuelas de nuestros niños. En manos de este señor, por no decirlo de otra manera, estamos. Se lo recomiendo, aviéntese 1 hora y media con este amigo para que vean en manos de quién. Pero bueno, más allá de eso, lo que dice el señor es que van a convertir en ilegales los libros de texto gratuito. Yo he estudiado en escuelas públicas y en privadas, he estudiado en las dos. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en escuelas privadas, te ponían los libros de la SEP, me lo daban, pero también había material complementario. Y me acuerdo que decían los maestras, tenemos que ver lo de la SEP porque es, digamos, lo obligatorio, pero les vamos a complementar esta educación con estos libros. Y tú podías hacerte de alguna manera pues generabas tu propio criterio con los dos tipos de lectura. Lo que quiere hacer este gobierno, o al menos este funcionario, es, no señores, mis libros se los van a chutar porque se los tienen que chutar. Tengo 1000 adjetivos para decirle, pero de entrada, con la educación de mis hijos no se van a meter y háganle como quieran. A ver, vamos contigo, Armando, abriendo la mesa. Bueno, yo lo calificaría como una tontería muy grande, esos puntos en que basan ellos la idea de sacar a la iniciativa privada de la educación. Por supuesto que es una tontería. Marx Arriaga es el director de materiales educativos de la SEP. Así es. Y bueno, todo se derivó en estas declaraciones en un seminario organizado por la CONACYT, denominado Libros de Texto Gratuitos, Avances y Retos de una Nueva Política. Ahí, es un punto interesante que me parece, el moderador del seminario ese fue Sadi Arturo Loaiza Escalona. ¿Quién es él? Pues él fue director nacional de bibliotecas en el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y es actualmente el director de diseño de los libros de texto y materiales pedagógicos de la SEP. De que hayan sido seleccionados de ese gabinete de un gobierno de izquierda reconocido como el de Nicolás Maduro, bueno, quizá digamos, pues son unos expertos, vamos a brevar de ellos, pero que quieran imponer una condición ya educativa con tintes netamente políticos y tratando, pues bueno, de llevar esa política de izquierda a la educación. Yo creo que sí me parece un atentado hacia la educación en México, porque la educación pues debe ser, por supuesto, plural, no tiene por qué inmiscuirse ningún tipo de ideología, ni en los libros de texto, ni en la educación. Todas las ideologías, no ninguna, claro, todas las ideologías tienen que así meter. Es. Entonces, todas, pues, efectivamente. Entonces yo creo que a mí se me hace un gran desacierto esas palabras vertidas por estas personas. Jesús. México, Víctor, es uno de los países, de los pocos países en el mundo que garantiza desde 1959 los libros de texto gratuitos para todos los estudiantes de educación pública. Y eso es un gran acierto que tuvo el presidente Adolfo López Mateos, que no lo hizo solo, se lo encargó a un gran mexicano, secretario de Educación, que fue Jaime Torres Bodet. Por eso es que encontramos muchas escuelas que tienen el nombre de este gran personaje, Jaime Torres Bodet, que además fue un literato extraordinario. Ellos encargaron para México un modelo educativo incluyente en donde todos los mexicanos que estuvieran en educación primaria tuvieran la oportunidad de accesar a libros de texto, porque era muy importante dar y garantizar a todos parejo un piso de libros mínimos para poder llevar su educación. Esto ha continuado hasta nuestra fecha. Y todos los mexicanos y todas las mexicanas que hemos estudiado en educación pública, yo me aprecio de haberlo hecho, hemos tenido la oportunidad de llegar a esos libros. Ahora, los libros siempre han estado de alguna manera cargados ideológicamente. En algún sexenio le dan prioridad a ciertos momentos de la historia, en algún otro sexenio a algunas otras cosas. Llegó el PAN, le quitó algunas cuestiones. Bueno, al final de cuentas esto no creo que sea de mayor trascendencia, en tanto que se lleven, pues, la historia de México es así, no es una historia científica la que se enseña en las escuelas, es una historia, digamos, ideológica, ideologizada, que va por esa línea. Pero lo que sí creo que es muy importante es que eso es una cosa.
ya entrarle al tema de que vas a prohibir el uso de material diferente al del libro de texto, creo que sí dista muchísimo del ideal para la buena educación en México y para la educación que pueda pretender ir más allá, porque una cosa es dar los elementos básicos que la SEP ofrece, y eso es muy bueno, y otra es limitar a las escuelas en los procesos formativos, porque además pues cada una tiene los medios para darle pues educación de diferentes tipos y de diferentes cortes, Víctor, ¿no? Eso es. Bien, Juan. Sí, yo estoy de acuerdo en esta parte. Los libros de texto gratuitos siempre han estado ideologizados. Para muestra tenemos un montón de políticos que crecieron con la ideología de la SEP, que todavía creen en algunos héroes nacionales como si fueran libros limpios, puros y sin mancha, y los ponen así en el ventanal para idolatrarlos. Sí están ampliamente ideologizados los libros de la SEP, sin importar quién esté en el gobierno, me queda claro. Sin embargo, siempre habíamos tenido la oportunidad de contrastarlo con otros materiales, de revisar otros libros, de tener otras lecturas. Lo que quieren hacer ahora es estos libros y estos libros nada más. Eso es lo peligroso. Y en este país, por desgracia, las clases medias, algunas partes de las clases medias y las clases altas renunciaron a la educación pública, la están dejando a su suerte. Se metieron a las escuelas privadas, que están en su derecho, que pagamos doble, por cierto, los mexicanos por educación. Somos los países que más pagamos por educación 2 veces en nuestros impuestos y en colegiaturas. Y al retirarse las clases medias y las clases altas de la educación y dejar la educación pública en manos de este tipo de pelafustanes, lo único que hacen es que amplían la brecha, terminan ampliando la brecha, y es cuando estas narrativas de los pobres contra los ricos, las lecturas de los oligarcas con las lecturas del pueblo bueno, es ahí donde terminamos. Yo sí creo en esta parte, y no bajo la estrategia que quiere este tipejo. Tenemos que recuperar una educación pública donde todos quepamos, clases medias, altas, bajas, y ahí es donde creo que sí estamos fallando. Las clases altas y algunas clases medias están dejando la educación pública a su suerte, y eso como país los vamos a terminar pagando muy en el corto plazo. Eso es, Armando. Mira nada más lo que dice Marx Arriaga. Dice que el gran reto que tiene frente a sí la Secretaría de Educación Pública aquí en México es lograr que la gente que comercializa con la educación la deje de lado y permitan que el sueño de la izquierda se haga realidad. Muy claro, o sea, no esconde sus intenciones ideológicas y exige a los empresarios que saquen las manos de la educación para que impere la visión de la izquierda y que la educación y la cultura lleguen a todos los rincones socioeconómicos del país. Dijo que desde los años 80 del siglo pasado la educación se convirtió en un negocio. Pues sí, hay empresarios de la educación, grandes universidades privadas. El Tecnológico de Monterrey es un referente muy, muy importante que ha generado importantísimos profesionistas. Y bueno, yo creo que es parte de lo que es el libre mercado aquí en México, la libre empresa. Y dijo lo que llamó la atención y generó reacciones, dijo este señor que no serán legales los libros de texto editados por privados que no hayan supervisado el Estado. Y ahí sí, pues le brincó una investigadora, Lorenza Ávila. Ávila. O Vila. Vila Lever. Es otra entonces del sí, Colegio Lorenza de México. Vila Lever. Sí. Le digo que hablar de libros ilegales es tratar de llevarnos a la Inquisición, le respondió a Marx. Y bueno, ahí está el debate todavía, pues también ha habido diputados, ha habido líderes de partido, como fue el caso de la secretaria general del PAN, Mariana Gómez del Campo, que le dijo que pues prácticamente es inaceptable que este señor, un reconocido marxista, Isadi Arturo Loaiza, un miembro de la dictadura venezolana, hayan participado en el diseño de contenidos de la Secretaría de Educación Pública. Bien, vamos a hacer una pausa, regresaremos, una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Ahora, el otro asunto es, el gobierno está preparado para atender a todos los alumnos que requieran un espacio en todos los niveles educativos. No son necesarios los colegios privados, porque también hay que decirlo que con la pandemia muchas escuelas privadas cerraron, y ya no pudieron abrir algunos de estos colegios. Vamos a regresar, nos vamos a la pausa en radio y nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales. Tenemos el tema y está la pregunta. Vamos, ya la lanzamos la pregunta en redes, vamos a checar esto y volvemos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad.
con Víctor Toro. Bien, aquí seguimos sin comerciales. ¿Tendrá capacidad el gobierno para atender toda la demanda? Yo creo que educativa? no. Algunas escuelas están saturadas, ¿eh? Yo creo que no, y este tipo de personajes son los que pronto le apaga el micrófono a Andrés Manuel. Porque también cuando algunos ya se exceden en estos radicalismos, Andrés Manuel es muy hábil y sabe que este tipo de posturas también afectan la credibilidad de la 4T, es decir, son de izquierda pero no de ultraizquierda ni de radicalismos como de este personaje. Y entonces cuando se ponen en ese plan, como cuando alguna vez el senador de la República Monreal se quiso meter a temas de la banca, sí, desde arriba le llegó el estate quieto. Yo creo que por si sigue escalando el tema en los temas nacionales, como ya lo está haciendo, le va a llegar un estate quieto. Y si no se queda en ese punto, muy probablemente hasta lo saquen de ahí. Si me permites, es que ya le llegó al presidente de la mañanera, le preguntaron, y ¿sabes qué contestó Jesús? Dijo, no hagan caso, son politiquerías del conservadurismo. O sea, avaló a estos personajes. Pero ¿cuándo fue eso? Pero que no hagan caso a que sí va a dar para adelante a la prohibición o que no. No, es que a ver, Juan no puede. A ver, no fue en el tema ese cuando le reclamaron de este funcionario venezolano. Exactamente. Pero lo único que dijo, no hagan caso, son politiquerías, pero no hablaba de los contenidos, hablaba de la contratación de personajes. Sí, pero ese es otro asunto, ¿no? Sí. O sea, nos aquí una cosa a la otra. Pero lo que está en discusión es si debe desaparecer la educación privada, que ha dicho Marx Arriaga. Saquen las manos, la IP, saquen las manos de la educación, debe sacar las manos el sector privado de la educación y dejarle todo el control al gobierno, porque en las escuelas privadas, en las escuelas particulares, entiendo, Juan, yo hace mucho que no tengo, ya pasé por ahí con los niños de primaria, pero también llevan los libros de texto, ¿no? Sí, a ver, desde que yo estaba en escuela privada usábamos los libros de texto de la SEP, incluso los maestros nos decían que eso iba a ser como nos iban a evaluar, que al mismo tiempo utilizábamos material complementario, digamos. Actualmente pasa exactamente lo mismo, utilizan a los libros de la SEP, pero sí lo voy a decir, utilizan ahora, más que antes, los materiales de apoyo para enseñar más a los niños ciertas materias, que se me hace correcto, porque finalmente los libros de la SEP fueron una manera de acercar a los niños a la lectura que antes era imposible poderlos comprar. Así era, para eso se diseñó el libro de la SEP. No se diseñó, con todo respeto, para hacer una Biblia. No se diseñó para hacer un dogma de fe. Y eso es ahí donde creo que el gobierno falla. Los libros no tienen que ser un dogma de fe. Los libros de la SEP te pueden servir como guías, incluso como material hegemónico si quieren, pero no son libros sagrados, intocables, del régimen en turno, y eso es ahí lo que me preocupa, me molesta y me mortifica. No deben de ser libros sagrados de las leyes bajadas allá del Sinaí. Eso es, Armando. Sí, mira, es que existe una Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, llamada CONALITEG, por sus siglas, y ese organismo, en coordinación con la SEP, son los encargados de dar las orientaciones técnicas y pedagógicas para la elaboración de los libros de texto de primaria y secundaria. O sea, sí hay expertos en la materia y se supone que son gente capacitada, sociólogos, psicólogos, pedagogos y todo tipo de expertos en la educación. No se supone, lo son. Deben de serlos, claro. Sí, lo son. Por eso, para que los libros tengan la calidad y la orientación educativa necesaria, indispensable para que sea abrevada por los Paréntesis, niños. Son expertos en las formas de enseñar. Sí, ahí vamos. Sí. Pero de ahí a que sean expertos en otra cosa. Aquí estamos de regreso, estamos hablando precisamente de la educación pública y la educación privada y estas declaraciones de Marx Arriaga, el director de contenidos de la Secretaría de Educación Pública. Empezó esta discusión por los contenidos de los libros de texto y ha ido escalando este tema. Seguramente va a llegar a la mañanera en cualquier momento. El presidente va a... ¿Tú dices que va a poner orden el presidente? Yo creo que sí. Mira, porque el 89% de los estudiantes están en educación pública, el 11% en privada, pero son 5.3 millones de estudiantes los que están en educación privada. Hay 500,000 profesores, es decir, pensar que de pronto
desaparece la educación privada para vertirse toda a la pública, eso es impensable, por un lado. Y por el otro, el planteamiento que está haciendo de la desaparición de libros no autorizados, pues esto se va a convertir como en una inquisición de la izquierda para decir que sí lees y que no lees en las escuelas. Eso está muy mal. Y mira, cuando el presidente alcanza a notar que un tema no está cayendo bien en la opinión pública, inmediatamente baja la línea, de arriba hacia abajo, para quitarles el micrófono a estos personajitos que quieren agarrar sus 5 minutos de fama, que tienen hambre de micrófono, que tienen hambre de salir en las notas y que pues vemos que pues traen esa ideología tan marcada, respetuosa para sus formas de pensar, pero que creo que desde el ámbito público hay que tener mayor sensatez. Aquí hay algunos comentarios, voy rápidamente. Nos dicen, muy bueno el tema de este señor Marx Arriaga, se basa en una de las ideas del comunismo, que el poder se perpetúa, dice, a través de la educación, la religión, la música. Bueno, el poder y cualquier ideología, son herramientas todas estas que menciona. De control y dominio. De control, de dominio, de difusión, en fin. No, yo propaganda, creo que debemos vil propaganda. Sí, pero se hace esa propaganda tanto de un lado como del otro. Aquí el asunto es que no se prohíba a nadie, que se dé la libertad a los padres de familia de llevar a la escuela que tú quieras. Si tienes capacidad económica para pagar una escuela privada y así lo quieres, pues que el gobierno te lo prohíba, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo. Voy ¿no? más allá. En las escuelas, voy a meterme en las escuelas públicas. En las escuelas públicas piden los libros de la SEP, qué bueno. Y lo dije en el corte, sí, pero que no sean libros de dogma, que no sean libros así es o así es. A mí me gustaría, por ejemplo, que un maestro de la escuela pública que hablara de la literatura, y como el libro de la SEP no menciona a García Márquez, por poner un ejemplo, que el maestro de escuela pudiera llevar a la escuela un libro de García Márquez y decirles, miren, vamos a hablar de este tema. Pero como no está el libro de la SEP, no es un libro autorizado y no es un libro que lo haya designado el señor Marx Arriaga, lo van a ver como algo ilegal. Eso me preocupa. También en las escuelas públicas tendría que haber más libros, no nada más los libros de la SEP, y eso como sociedad deberíamos pedirlos y exigirlos, que haya diferentes voces para que los niños se hagan un criterio. Seguramente este señor Arriaga es experto en educación, en cómo comunicas la educación, pero también es experto en materialismo histórico y en la dialéctica. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Pues híjole, no tiene nada de malo, pero al mismo tiempo tendría entonces que tener a alguien enseñando a Alex Smith ahí junto con el señor Marx, ¿no? Para ser parejos y evitarnos este tipo de cosas. Exactamente, o sea, nos referimos a la libertad que debe haber. Si lo público es pues la participación de todos. Finalmente la educación es pública, gratuita. Armando, vamos contigo y en un momento vamos a hacer un enlace con el ex secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía. Vamos a pedirle una opinión. Vamos contigo, Armando. Sí, bueno, sobre este tema, en lo que yo sí estaría de acuerdo y propondría es que en la regulación de las cuotas y las políticas, muchas políticas que se llevan a cabo en las escuelas privadas, no dejar con las manos sueltas en todos los sentidos a los empresarios y directivos, sino que también de alguna manera tenga injerencia la Secretaría de Educación Pública, las autoridades, la propia Profeco, si es que cabría ir en esa posibilidad, para también evitar algunas situaciones que se dan en las escuelas que prácticamente se tornan obligatorias, cuotas extra, colegiaturas, algunas situaciones que se presentan en escuelas privadas que la verdad sí atentan contra la economía de los padres, porque muchos padres, no todos los padres de familia que tienen hijos en escuelas privadas quiere decir que son muy grandes solventes, sino que buscan la forma de que sus hijos estén en una escuela un poco más cómoda, en donde la enseñanza pues esté más al alcance, que no sean grupos muy saturados, etcétera, y no tienen capacidad muchas veces para cubrir gastos extraordinarios que muchas veces se generan en las escuelas al libre albedrío de los directivos de las escuelas y propietarios. Yo haría un planteamiento a la inversa, para que en este país de libertades, si algún osado emprendedor quiere poner libremente un colegio que le ponga Fidel Castro o Abimael Guzmán, y que ahí, aparte de la educación, y ahí aparte de la educación que la SEP, porque la SEP marca unos contenidos básicos obligatorios para toda la educación, eso está bien. Sí. Más allá de eso, quieran dar contenidos básicos. Claro, sí. Pero más allá de eso, quieran dar
clase de comunismo 1, 2 y 3, historia de la revolución, historia del movimiento social, o como las clases que llevaba yo también en la Universidad de Oaxaca, que eran de carga ideológica de izquierda, pues está bien, o sea, no hay cada quien. Lo mismo de la parte contraria. Y entonces, para que los padres de familia tengan la oportunidad de decidir a dónde meten a sus hijos y de qué corte ideológico quieren que los muchachos aprendan, de las formas que lleva el mercado ahora o de las formas que se llevaron entonces, de los países que quebraron, de los países que no funcionaron, de los modelos económicos que no funcionaron. Y que se dé la discusión, es muy sano también. El que quiera vivir en esas utopías, que vaya y pruebe. Para ti son utopías, para otros es respetable, ¿no? Es respetable la opinión de cada quien, ¿no? Pero al que se dé final la del libertad día, de la discusión. yo creo que el problema aquí es la Inquisición, ¿no? Están diciendo, vamos a prohibir libros, porque así les llaman, libros ilegales. Eso es lo que no se debe permitir. Eso es lo que está en estos momentos mal. La parte ideologizada de entrada, pues podrá uno juzgarla como quiera, pero la parte esa de que yo, Marx Arriaga, yo y mi séquito vamos a decidir qué es legal y qué es ilegal para leer, eso es de países fascistas, aunque sean de izquierda, señores. A ver, está Juan Alfonso Mejía, exsecretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa. Ha trabajado mucho sobre estos temas y seguramente pues está enterado. Ayer leí un tuit sobre estas declaraciones de Marx Arriaga. Juan Alfonso, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Al contrario, querido Víctor, y a todos los compañeros de la mesa, y un fuerte abrazo a la audiencia. ¿Qué opinas sobre lo que está planteando Marx Arriaga, el director de contenidos o materiales educativos de la SEP? Me parece que desgraciadamente va acorde al espíritu de los tiempos. Esta insistencia en un pensamiento único, contrario a la pluralidad, pero también, y lo digo con mucho respeto, cargado de ignorancia. Creo que es ilegal. Está inscrito en nuestra Constitución la participación de la iniciativa privada, pero también es antifuncional. Ya lo decían, la iniciativa privada tiene mucho tiempo participando, no solo en temas de cobertura, sino también como gran apoyo a la CONALITEC. Así es que preocupante la insistencia en un pensamiento único y avasallador desde las estructuras del Estado. Eso es. Armando, vamos contigo. Comentario, pregunta, como quieras. Sí, pues está un experto en educación aquí con nosotros. Pues el pensamiento único, cargado de ignorancia, Juan Alfonso, pero ¿tú crees que podría transitar de acuerdo al gobierno que tenemos actualmente en México, que podría transitar esta idea? ¿O crees que definitivamente, como lo plantea Jesús aquí, el presidente le va a poner un tope, un hasta aquí a esta iniciativa de estos personajes? ¿Qué tal, querido Armando? Creo que desde hace tiempo nos cuesta trabajo imaginar ideas, acciones que de repente decimos no se van a atrever. Y de repente vemos cómo la idea va progresando y progresando y progresando. Yo lo único que puedo decir, sin aventurarme a la especulación, es que en estos momentos ya debería de estarse imprimiendo los materiales educativos ya debería haber salido la convocatoria para la impresión, de tal forma que si no se hace, pues entonces no estarían listos en su momento para el mes de verano. En el caso de México hay hasta 28 distintas opciones, sobre todo en libros de secundaria, que al día de hoy está parada. No está funcionando, querido Armando, así es que el día de mañana pues puede pasar simplemente que los tiempos no se alcanzaron y entonces pues no alcanzaron a salir ningún otros libros más que los que está dictando el director de Servicios Materiales y la CONALITEC. Gracias. Aquí está también Jesús Rojas, ahí te escucha Juan Alfonso Mejía. Sí, Juan Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Con el gusto de saludarte. Yo te preguntaría, pues la educación en México y en el mundo no siempre está cargada de ideología, eso lo sabemos. Al final de cuentas, ¿cuál terminaría siendo una mejor escuela? ¿La escuela primaria John F. Kennedy o la escuela primaria Sendero Luminoso? Yo creo que es la escuela que tengamos en la esquina de nuestra casa y que le permita a nuestros niñas y niños y jóvenes obtener herramientas para desafiar su contexto más próximo. ¿Cuál es? Y que está fuera
de tu realidad, en la esquina de tu casa. Entonces, preocupante es que se quiere instalar un pensamiento único y asumiendo que cualquiera de los dos extremos que tú mencionas, pues tenga que estar pintados todos de un mismo color. Hay que decirlo de manera clara. Cuando tú prohíbes y dices que es ilegal un libro, y como han comentado varios de ustedes, obligas a algunos a leer y a otros a impedirles leer algo más, pues yo recuerdo solamente algunos periodos en la historia muy preocupantes cuando esta ilegalidad se convierte en censura. Y entonces, pues sí recuerdo ese periodo fascista y es preocupante. Aquí, pues aquí están llegando algunos comentarios, Juan Alfonso. Omar dice, ¿qué preparación tiene el exsecretario de Educación Pública para hablar sobre este tema en la mesa, más allá de haber ocupado ese cargo? Pues, independientemente de la formación, no sé si es el comercial, efectivamente soy doctor en ciencia. Soy doctor en ciencia política, maestro en políticas públicas, ambas los estudié en la Universidad de la Sorbona de París y licenciado en Relaciones Internacionales, y bueno, pues tuve la fortuna de estar becado por el CONACYT, que ya no está, o por la beca Excelencia IFEL en Francia, pero también trabajé con la CONALITEC al ser el jefe de la oficina del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, por espacio de año y medio. Bueno, pues por eso le hablamos a Juan Alfonso. Juan. Juan Alfonso, buenos días. Una pregunta, en estos momentos, ahorita que hablan de ilegales o legales los libros, si un maestro de escuela pública quiere llevar un texto alternativo a los libros de la SEP, ¿puede hacerlo? ¿No puede hacerlo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Los castigan? ¿No los castigan? ¿Qué pasa si un maestro utiliza, digamos, materiales alternativos? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿O tiene que utilizar las Biblias de la SEP? Hoy justamente ese maestro tiene esa posibilidad. Esa posibilidad pues tendría que ver con la impresión de los libros, misma que si los tiempos los alcanzan, pues esa posibilidad desaparece completamente. Ahora, al día de hoy no se tiene, tocayo, ninguna información sobre la reedición de los libros. Se han filtrado algunos materiales donde vienen errores de contenido, y eso pues los propios profesores los han identificado, y lo que saben es que pues si les ganan los tiempos, insisto, el profesor ya no tendrá esa posibilidad, que hoy posee entre 28 títulos diferentes, sobre todo a nivel secundaria. Antes de pasar con Armando y cerramos aquí una pregunta, dice, ¿quién, más o menos lo que preguntaba Juan, quién autoriza a los maestros o directores de escuelas agregar materiales complementarios a lo que ella llaman con los libros de texto? Bueno, efectivamente la Secretaría, y por ejemplo, aquí en Sinaloa hay un libro sobre la parte regional de nuestro estado. Existe, yo creo que esa pluralidad. Muchas veces, como también han comentado algunos de ustedes, las escuelas privadas tienen los libros de texto gratuitos, que es una gran conquista del sistema educativo mexicano, como también lo mencionaba Jesús, y además tienen otros libros, o a veces en la propia escuela pública, sobre todo a nivel secundaria, hoy tienen la posibilidad de elegir entre distintos materiales que se producen, pero que hoy esta convocatoria no se ha lanzado y que eso podría simplemente atrasar los tiempos. Además, es importante decir que la parte privada pues siempre ayuda a la CONALITEC, y eso lo sé de haber estado en la SEP, tanto a nivel nacional como estatal, en la distribución. Así es que también sería un problema tremendo, e insisto, ilegal, porque está en la Constitución. Armando, cerramos. Licenciado, yo le preguntaría, a ver, ¿qué riesgo o qué impacto representaría en los niños y en los jóvenes de secundaria, a nivel secundaria, la inclusión de ideologías políticas en los libros de texto? Mira, yo creo que el problema, más allá de las niñas, los niños, nuestras escuelas, creo que tiene que ver con estar involucrándolos en una conflictividad donde parece que todos tenemos que pensar de la misma forma, donde la pluralidad no es lo que se privilegia, donde hay ideologización.
decía bien también algunos de ustedes, pues es normal que en algún momento tiene un periodo, un peso, una parte u otra, pero en ningún momento trata de borrar a la contraparte. Y eso me parece que cuando tú prohíbes que hay otro tipo de libros y dictes qué pueden leer y qué no, como en este caso con el señor Max Arriaga, pues eso se llama censura, y censura desde las escuelas con nuestras hijas e hijos. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus comentarios, Juan Alfonso, gracias por tomar la llamada. Al contrario, un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de Línea Directa y muchas gracias, querido Víctor. Fuerte abrazo. Gracias. No pudimos lanzar la pregunta, no fue posible, un problema ahí con Facebook, no nos permitió. Que hablar con Facebook. Vamos a hablar con los amigos de Facebook. Sí, no se pudo lanzar la pregunta, pero ya en otra ocasión. No Max, digo yo que, Max Arriaga, algo hizo. No digo que hubo censura, no tengo elementos para decir eso. Nos vamos, Jesús, muchas gracias. Buen día. Gracias, Juan, Armando, muchas gracias. Gracias a nombre de todo el equipo en todo el estado. Gracias. Si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben. La información la tienen al momento en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Gracias. Pásenla bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.